Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Salazar Jiménez. Soy profesora en California State Polytechnic University en Pomona. Voy a presentarles la ponencia Variantes de la abyección, cuerpos monstruosos en la literatura peruana 1981-2015. En la problemática y continua construcción de una idea de nación peruana, los regímenes de inclusión y exclusión han marcado y representado a diversos cuerpos, colocándolos en varias posiciones de abyección. En esta ponencia presentaré brevemente tres textos que corresponden a diversas variantes que representan estos cuerpos percibidos y construidos como monstruosos. Se trata esta ponencia de una primera cartografía de representaciones y exclusiones, así como de los mecanismos de operaciones biopolíticas en el imaginario literario peruano de los últimos 40 años. En primer lugar, hablaré sobre los cuerpos precarios al centro de la novela Montacerdos, de Cromwell Jara, en el 81. Luego, sobre los cuerpos travestis escritos en Saturday Night Thriller, colección de escritos de Giuseppe Campuzano del año 2013. Finalmente, el cuerpo del hijo de perpetradores víctimas que problematiza la narrativa de Los rendidos de José Carlos Agüero en el año 2015. Este marco temporal elegido, 1980-2015, corresponde al inicio del conflicto armado interno en la década de los 80 y la posterior instauración de políticas económicas neoliberales en los 90 y post-2000. Me interesa este marco temporal en cuanto que los cuerpos que circulan en estas narrativas revelan las fisuras del modelo político-económico, sus modos de producción del objeto y las variantes de lo monstruoso. Me pregunto entonces, ¿qué revela la trayectoria de estas variantes y los cuerpos que se construyen frente a las lógicas del capital y las violencias que éste perpetra? La novela Montacerdos, del escritor Cromwell Jara, fue publicada por primera vez en Lima en 1981, con diversas reediciones, siendo la más reciente la que apareció en 2015 en Chile por una editorial que además tomó el nombre de la misma novela. Situada en la tradición de relatos sobre la migración del campo a la ciudad de Lima, y aquí pienso en textos como Lima, Hora Cero, de Enrique Congrains, o el cuento Los gallinazos sin plumas, de Julio Ramón Ribeiro, Montacerdos es una narrativa sobre la llegada de una familia integrada por Yococo, su madre Griselda, y su hermana Maruja, a un pueblo joven, barriada, de la periferia de Lima. Por su extensión, es un texto que fluctúa entre ser un relato largo o una novela corta, focalizada y narrada desde el punto de vista de la niña Maruja, posición que permitirá discurrir entre diversos registros que al mismo tiempo permiten que esta novela muestre la violencia y la excedencia de los cuerpos que circulan. El pueblo joven al que esta pequeña familia llega se llama Montacerdos, y a la vez el joven Yococo, quien llega con una llaga en la cabeza que será metáfora de la putrefacción y degradación a la que su familia es sometida, literalmente monta a un cerdo llamado Celedunia. La novela se inicia con la llegada al pueblo de esta familia, desde donde el inicio se marca su otredad. Cito: no sé de dónde habíamos venido ni a dónde habíamos llegado. Mamá cargando su ruma de palos y cartones. Yococo jadeando apenas, debajo de su ruma de carrizos y costales. Esto era todo. Traíamos nuestra casa en hombros. Fin de la cita. Llevar la casa en hombros marca la pobreza de esta familia sin padre, que llega a habitar un espacio de la periferia urbana de Lima. De los tres, Yococo presenta un cuerpo que además es un cuerpo otro. Hago una cita. Yococo fue el centro del espectáculo en la mañana que nos aguaitó ahí mismo. Las calles despertaban bostezando debajo del fango, y como desde abajo aparecieron un montón de hombrecitos. Con ojos sobresalidos le rodeaban, le tocaban despacito por ver si era de verdad, si era humano. Fin de la cita. La novela ofrece casi nulas descripciones de este personaje. Apenas se habla de una gran llaga putrefacta en su cabeza y que será esa marca que lo señala como marginal entre los marginales, subalterno entre los subalternos. No solo él, sino también su madre y su hermana serán lo que Agamben llama el homo sacer, esos seres dispuestos para el sacrificio, cuerpos excedentes de una nación que no los contempla como parte suya.
Si bien el Estado se hace presente en la barriada a través de una organización comunitaria, esta familia tampoco es aceptada ahí, manteniéndolos en una precaria situación social que los hace víctimas de diversas violencias. Como lo indica Manuela, la pequeña narradora y hermana de Yukoko, cito, éramos una familia muy pobre, rara familia de muertos, muertos vivos, pudriéndonos. Fin de cita. Ni la narrativa ni el Estado soporta estos cuerpos excedentes. Lo muestra siempre como seres sacrificiales que deben ser invisibilizados, borrados. Final de la novela, cuando agentes del Estado entran al pueblo joven para desalojarlo a los pobladores, los caballos golpean a Yokoko, provocándole contusiones que lo terminarán matando. Vemos también que Grisela, su madre, muere de un aborto sin tratamiento. Y finalmente queda implicado que Manuela, la pequeña narradora, morirá de tuberculosis. En suma, se trata de una familia cuyos cuerpos precarizados no pueden ser absorbidos como parte de la nación, sino que son expulsados como entes sacrificiales. La vida nuda queda fuera de lo nacional. Más allá de los dispositivos de poder que administran la vida, Montacerdos revela la necropolítica del Estado peruano, articulada no solo desde lo sacrificial, sino desde el territorio de lo económico, cifrando como excedentes aquellos cuerpos que no tienen cabida en el circuito de la productividad. Como lo ha señalado Mabel Moraña, el monstruo es un sujeto-objeto queer que pone en entredicho las fronteras entre lo animal y lo humano y lo maquínico, natural y cultural, eros y tanto. Montacerdos, novela, nos presenta monstruos empobrecidos a los cuales el Estado únicamente les ofrece la muerte. Los monstruos queer también son parte de este repertorio de cuerpos excluidos, tal como se presenta en Saturday Night Thriller, la colección de ensayos de Giuseppe Campuzano, publicada de manera póstuma en Lima en 2013. De esta colección es en el ensayo de Engendro Fabuloso, Performatividad Creadora, donde Campuzano reflexiona sobre una invitación que recibe a participar en una conferencia literaria. Esta invitación le sirve de punto de arranque para elaborar su propuesta escritural y performativa, especialmente sobre el Museo Travesti del Perú. Cito: así, la memoria de un cuerpo que se desea siempre otro, los intentos de terceros por fijarlo y las estéticas que resultan de este careo, se ofrece como ritual mimético donde aquel cuerpo no domesticado se traviste de museo, solo para trasvestir al museo, una deconstrucción desde sus cimientos, del saqueo moderno al mercado contemporáneo, hacia el cuerpo mutante como acto creador. Fin de la cita. Desde esta sustanciosa cita de Campuzano vemos que los cruces entre memoria, cuerpo e institucionalidad ponen en evidencia esos intentos de terceros, o podríamos decir del Estado, por fijarlos o por normalizarlos, esa operación biopolítica frente a los cuerpos travestis que no son considerados parte de la nación. El Estado pretende erradicar lo queer por considerarlo abyecto, que como sabemos por Julia Kristeva es todo aquello que repugna y que se opone a la normativa social. Frente a esta operación que tiene un prolongado raigambre histórico, Campuzano realiza a través del Museo Travesti una contraoperación totalmente butleriana. A partir del reconocimiento de su obyección y su exclusión, reafirma su identidad, travestiendo no solamente la institucionalidad del museo, sino de la historia peruana misma. Campuzano rescata lo que denomina una genealogía de lo monstruoso, donde recupera la androginia de rituales indígenas, por ejemplo, de la cultura mocha, de la cultura inca, a partir de la cual lo monstruoso recupera esa potencia de leuciana que está al centro de las estrategias del museo. Cito: una poscolonialidad de los cuerpos hacia la historia como un diorama, no visualidad binaria, sino de múltiples posibilidades, donde lo travesti transcurra de objeto pasivo de contemplación a sujeto activo de revolución. Fin de la cita. Por otro lado, frente a esta subjetividad fluida, monstruosa, queer que nos presenta Campuzano, ¿cómo pensar en las subjetividades que nos presenta José Carlos Agüero en su obra Los rendidos sobre el don de perdonar? En ese texto, publicado en 2015, nos enfrentamos a un libro que no permite su encasillamiento en un género discursivo, pues es a la vez memoria, autobiografía y ensayo académico. Los títulos de los 6 capítulos que le integran son Estigma, Culpa, Ancestros, Cómplices, Víctimas y Los rendidos.
Es un libro, además, de escritura fragmentaria que reiteradamente señala que no propone ni pretende imponer una verdad sobre su propio testimonio. Agüero escribe desde su experiencia de ser hijo de senderistas, quienes fueron asesinados extrajudicialmente, su padre en la masacre de los Penales del año 86 y su madre en una playa luego de ser secuestrada por el ejército en 1992. Agüero dedica el libro a sus padres. Esto permite articular la mirada del texto, pues la elaboración de los afectos, que van desde el amor hasta la culpa y la vergüenza, es el eje a partir del cual el autor cuestionará los discursos oficiales sobre el Sendero Luminoso y también los discursos de las organizaciones de derechos humanos, en suma, de todas esas instituciones que promueven un buen recordar. Su propuesta se expresa en esta frase, cito: "Este libro está escrito desde la duda y a ella apela. No tiene el ánimo de confrontar las verdades predominantes sobre la guerra interna y las ideas sobre los terroristas, desde alguna otra versión monolítica, ni otorgar una visión de parte o proponer una justificación de la violencia, apelando a lo complejo de la experiencia de los sujetos para relativizar sus culpas". Fin de la cita. Uno de los problemas que presenta este texto es la dificultad de fijar el concepto de víctima en contraste con el de perpetrador, pues sus padres configuran ambas subjetividades. El discurso de los rendidos se escribe en lo que Marian Hirsch llamó la posmemoria. Pero por un lado, si bien José Carlos Agüero es hijo de senderistas, él sí vivió en su cotidianidad el conflicto armado. Es en ese ámbito de lo íntimo que se anclan los aspectos más dolorosos de estas memorias. ¿Cómo son los cuerpos de una familia senderista? Agüero habla de sí, de su familia, como, cito: "Nosotros, los que además de pobres, estábamos sucios". Fin de cita. Me interesa ver en esa suciedad un síntoma del no lugar que el Estado y la nación peruana sigue sin asignar a estos hijos sucios, monstruos abyectos que, aunque son reconocidos por grupos de estudios de memoria, aún causan incomodidad cuando son presentados en un espacio más público, como las entrevistas en medios televisivos. Es en esos espacios donde Agüero se ofrece como una víctima expiatoria de la culpa de los padres, una suerte de monstruo expiatorio. Más allá de las preguntas y respuestas en las entrevistas, la disposición de su propio cuerpo revela cuestiones viscerales, de afectos aún no procesados y temas aún pendientes en una agenda nacional de reconciliación. El cuerpo del hijo se ofrece como síntoma que pone en evidencia la necesidad de pensar la reconciliación no como un espacio de encuentro sosegado, sino como un espacio de desacuerdo, donde pueden convivir incluso las disputas. En suma, para finalizar, hemos visto que cada texto propone una variante abyecta que conforman diversas maneras de cuestionar las necropolíticas del capital o las políticas de memoria en el Perú. En este primer intento de una cartografía de variantes abyectas, se presenta un arco de cuerpos excluidos que presionan operaciones geopolíticas, las cuales siguen constituyendo la precaria nación peruana del siglo XXI. Muchas gracias.